los niños, Albi y las ardillas, en el Parque Centenario, con los terroristas. Atención pescador artesanal de Atacames y Muisne, los principales insumos y materiales de pesca a los precios más bajos del mercado, usted los encuentra en los almacenes de insumos pesqueros Pampanito Madrugador número 1, ubicado en la vía principal de la parroquia Tonchigüe, y Pampanito Madrugador número 2 en el relleno de la ciudad de Muisne, administrados por la empresa de pescadores Alpez, Compañía Limitada. Compases, GPS, anzuelos, redes, cabos, impermeables, bombillos, linternas y todo lo que el pescador necesita lo encuentra en nuestros almacenes. Nuestro personal está listo y capacitado para otorgarle la atención que usted se merece. Nuestros sectores estratégicos han sido recuperados. Hoy, el agua, la electricidad, los hidrocarburos, la minería y las telecomunicaciones son recursos aprovechados para generar desarrollo en el Ecuador, lo que nos vuelve más independientes y soberanos. Hoy, los ecuatorianos crecemos libres. Ecuador crece. Avanzamos, patria. Amigos de Sami Tonchigüe, nuevamente con ustedes y acompañado de don José Mora, nuestro curandero de Tonchigüe. Muy buenas noches. Y especialista en todo lo que es plantas medicinales. Hoy queremos hablar con ustedes especialmente lo que se refiere a la hipertensión. Sin embargo, les queremos recordar también que estamos en una época de lluvias, que en esta época de lluvias es muy fácil, ya saben, el dengue, también es muy fácil las poliparasitosis, y de esto hablaremos en el próximo capítulo. También les recordamos una cosa muy importante, que el dispensario de Tonchigüe está abierto para todas las personas, para todos los moradores de Tonchigüe. Ellos pueden hacerse atender con nosotros, y en especial los que están afiliados, que tienen derecho a la medicación y a los exámenes, pero en exámenes médicos toda la población. Bien, hoy hablaremos especialmente de lo que tiene que ver con la presión arterial, y en esto hemos traído aquí unas plantitas medicinales para explicarles a ustedes un poco el uso de algunas plantas medicinales muy importantes y cómo vamos a entender este problema de la presión arterial. En términos generales, si tenemos aquí el corazón, ¿no? Que hablamos de las aurículas y los ventrículos, entonces la presión arterial es la sangre, es la presión con la que el corazón expulsa la sangre. Y normalmente esta presión es de 120, pero puede ser menos o, de acuerdo a la edad, puede aumentar un poco. Y hay una presión que se llama la presión diastólica. Esta se llama la presión, muy importante, la presión sistólica, que es la presión con la que el corazón empuja. Pero tenemos una presión que es diferente. Después de que el corazón empuja la sangre, aquí hay unas válvulas y esta válvula se cierra. Entonces, la sangre que salió disparada, salió corriendo para acá, se regresa y golpea esta pared. El momento en que la sangre se regresa y golpea la pared, entonces se produce lo que se llama la presión diastólica. Y esta normalmente es
80, con un máximo que puede llegar hasta 90. ¿Qué es lo que nos interesa saber? Miren, la presión sistólica, la presión que empuja el corazón, puede subir por diferentes razones. Por ejemplo, si uno tiene que hacer ejercicios físicos o las arterias se han endurecido por aquí porque tiene un comienzo de arteria, se llena de placas y se hace más rígida la arteria, esta presión puede subir. Y el ejercicio físico en sí nos ayuda a subir la presión, especialmente cuando hacemos grandes esfuerzos. Lo grave no es tanto que se suba la presión sistólica. Lo grave es cuando esta, que se llama la presión de aquí abajo, la presión que se regresa es la que se sube. En ese momento es que estamos muy preocupados. ¿Por qué? Porque la presión diastólica, cuando esta pasa de 90, cuando esta es más alta de 90, ahí es que nosotros nos ponemos en alerta. Esto ya indica que hay un peligro. ¿Por qué se puede producir esta altura de la presión? Se produce esta altura de la presión por varios factores. Por ejemplo, supongamos que usted tiene mucho colesterol en la sangre y muchos triglicéridos. Entonces, la sangre ya no está muy líquida, sino que comienza a llenarse, como a hacerse como una especie de colada, se hace mucho más espesa, más densa, con la presencia de los triglicéridos. Entonces, el corazón empuja la sangre, pero esta se regresa con más fuerza, porque es más difícil empujar esta sangre que está con una mayor densidad. ¿Ya? Otra causa que puede hacer que la sangre aumente, que la presión aumente, es que normalmente, cuando uno es joven, el corazón empuja la sangre y las arterias son elásticas. Entonces las arterias se hinchan por aquí y una onda elástica comienza a correr por así, y este se llama el pulso, ¿no? La onda del pulso. Entonces, esta onda elástica ayuda al corazón. Primero amortigua la salida y luego hace que la sangre fluya porque hay más elasticidad. Pero con los años esto desaparece, esta elasticidad se vuelve rigidez, y cuando esto se vuelve rigidez, entonces la sangre también regresa con mayor fuerza. Las personas con los años que tienen las arterias más duras, menos elásticas, van a aumentar la presión, porque las arterias, al ser menos elásticas, tienen este conflicto. Otro elemento que nos ayuda a pensar es cuando nosotros tenemos una gran cantidad de sal en el cuerpo, cuando comemos mucha sal. ¿Qué es lo que sucede cuando comemos mucha sal? Por eso le decimos a los pacientes que no tienen que comer mucha sal, porque mientras la diabetes es una enfermedad que se produce por un exceso de azúcar, la hipertensión puede producirse por un exceso de retención de sal, ¿no? En este caso se llama cloruro de sodio. La sal, es el gran problema. ¿Qué hace la sal? Cuando la sangre está muy salada, absorbe líquidos de los tejidos vecinos, porque aquí hay mucho más cloruro de sodio. Y entonces al absorber líquidos de los tejidos vecinos, aumenta su volumen, y entonces al aumentar su volumen, la sangre aumenta de volumen por la cantidad de agua porque tiene mucha sal, también aumenta la presión. Son factores muy importantes a considerar cuando tenemos el problema de la presión alta. Pero hay elementos fundamentales que tenemos que también considerar por qué se produce la presión alta. Miren, cuando una persona hace ejercicio, esa persona que hace ejercicio logra que su cuerpo, si esta persona
está haciendo ejercicio, está corriendo. ¿Qué sucede? Esta persona que corre hace que los músculos chupen la sangre. O sea, cada vez que un músculo se dilata, chupa la sangre. Y cada vez que el músculo se contrae, ayuda a que la sangre regrese al corazón. Por eso, las personas que hacen ejercicio o que tienen movimiento, el corazón hace hasta 4 veces menos esfuerzo que una persona que está completamente acostada en su cama. Si una persona está aquí, acostada en su cama, ¿qué es lo que sucede con esa persona? Usted dice, pero él se cansa menos, entonces la presión tiene que ser menos. No sucede así. Como los músculos no están trabajando, no le ayudan al corazón a mover la sangre. Entonces el corazón tiene que hacer un enorme esfuerzo para empujar la sangre hasta acá y luego traerla de regreso. Este esfuerzo enorme hace que las personas que están en reposo, en la cama, tengan más posibilidad de sufrir un infarto cardíaco. No es muy buena idea que un paciente que tenga la presión alta se acueste y no se mueva, porque el corazón va a hacer un gran esfuerzo. Lo ideal es que haga un pequeño ejercicio moderado, haga que sus músculos se muevan para que la sangre pueda venir, los músculos le ayuden con su contracción y su dilatación, cada músculo, a que la sangre retorne. Pero si no hacemos eso y estamos acostados, este tiene la mayor posibilidad de morir y este tiene la menor posibilidad de morir, la persona que está caminando. Por eso no es una gran idea acostar a un paciente que tiene la presión alta. Se queja de dolor de cabeza, le duele mucho. ¿Por qué la gente que tiene la presión alta se queja de que le duele la cabeza? Esto parece que debe estallar. Muy sencillo. Nosotros tenemos la presión, tenemos una serie de válvulas en todo el cuerpo que nos ayudan a retornar la sangre desde los pies a la cabeza. Y estas válvulas también amortiguan cuando la presión es muy alta y se va para abajo. Pero no tenemos válvulas en el cerebro. Las arterias y las venas cerebrales fácilmente reciben esta onda de alta presión y estallan. Cuando reciben esta onda de alta presión, que en realidad el corazón la utiliza para llevar sangre hasta los lugares más remotos del cuerpo, el más perjudicado es el cerebro, porque no necesitaba tanta presión. Es un cuerpo, es una cápsula el cerebro, ¿no? Y esa cápsula rápidamente absorbe cualquier presión de la sangre. Entonces, al aumentar la presión, las arterias del cerebro pueden estallar. Y ese es el pánico, ese es lo terrible de todo. Que cuando la sangre viene hasta el cerebro, aquí se produce las hemorragias cerebrales. Y el paciente termina paralítico, con una parálisis de la mitad del cuerpo, una parálisis de un cuarto del cuerpo, de la cara, del brazo, etcétera, etcétera, dependiendo dónde haya sido la hemorragia. Puede perder la vista, puede perder la memoria, puede perder el oído, cualquier cosa. Eso es lo terrible de la presión arterial, cuando estalla aquí. Por eso es tan importante tener conciencia de que la presión arterial es un alto riesgo. Todo paciente con presión arterial es un paciente de riesgo. Nos pone a temblar a los médicos cuando alguien nos dice que le está doliendo la cabeza. Pero, ¿qué sucede en Esmeraldas? En Esmeraldas sucede un fenómeno muy curioso. La gente afro puede resistir presiones increíbles. Puede resistir presiones que van hasta 220 sobre 90 y no le pasa nada.
está feliz, está sonriendo, con una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, ¿y cómo es posible eso? Aparentemente hay una mayor resistencia de la gente afro a la hipertensión, pero también una mayor susceptibilidad a que les dé a ellos precisamente los infartos. Por eso es más frecuente el infarto en personas de raza negra. Posiblemente se debe, una de las especulaciones que existen es que la raza negra tiene una menor capacidad de eliminación de sal. ¿A qué se debe eso? A que en su proceso evolutivo en África había muy poca sal y aprendieron a conservar la sal mejor dentro del cuerpo. Y eso hace que ellos tengan tendencia a subir más la presión. Es una de las explicaciones posibles, una de las especulaciones que existen al respecto de por qué la gente de raza negra tiene esta facilidad o esta resistencia y esta posibilidad de tener presiones tan altas. Pero en fin, ya para terminar este análisis de lo que son las presiones altas y la presión, ¿cuáles son los factores que hacen que la presión suba? Siempre nos preguntamos, acuerden ustedes en el otro gráfico que hicimos, que había un factor humano, un factor social y un factor ambiental. Entonces, en el factor humano que tenemos aquí, bueno, ya hemos visto, la edad es un factor importantísimo en la presión alta. Normalmente la presión alta comienza pasado los 50 años. En las mujeres hay un gran cambio. Su cuerpo ya no se prepara para tener hijos cada mes, que es el proceso de la menstruación. Tiene que modificarse. Necesita menos comida, menos alimentos, es un cuerpo que economiza mucho. Sin embargo, la gente durante toda su vida se habitúa a comer bastante. Y eso hace que se aumente bruscamente el peso. El momento que aumentamos el peso, corremos un alto riesgo, porque la sangre se vuelve más densa, la grasa resta al trabajo muscular la función de succionar y evacuar la sangre desde los tejidos, y esto complica todo. Entonces, el factor humano es muy importante. Los hábitos de comer mucha sal, los hábitos de comer muchas grasas, los hábitos de comer mucho es un gran problema. Entonces, un primer problema que tenemos es que tenemos un factor muy vinculado a la presión alta, que es la obesidad. La obesidad es un gran problema. Este es un factor individual que nos afecta mucho. Pero este factor individual de la obesidad, este factor de la raza también, de la edad también, del sexo también, tiene que pasar por otro elemento fundamental, que es el elemento de el factor social, el factor ambiental, el factor del ambiente. ¿Qué es el factor ambiental? En el factor social y el factor ambiental, tenemos aquí la ciudad, tenemos una característica nueva que hace que haya un elemento fundamental que predispone al problema de la hipertensión. Ya. Entonces, este elemento fundamental que predispone es la movilidad. Nosotros hemos cambiado nuestra movilidad humana. Ahora nos movemos en ruedas. Salimos de la casa y cogemos ruedas para donde vamos. Esta falta de ejercicio físico hace que exista una mayor predisposición a la hipertensión, la falta de actividad física. Y finalmente, tenemos también un factor que tiene que ver con la naturaleza
y es procesos claros de esfuerzo físico. Bien, con esta idea general de lo que es la hipertensión, tenemos aquí a don José, que nos va a contar cómo él ha visto los casos de presiones de personas que han tenido la presión alta, cómo se han escapado de morir y qué es lo que él ha logrado hacer para que muchos de ellos no terminen paralíticos. Él nos va a contar un poco de su experiencia personal como curandero en estas circunstancias. Bueno, presentándome por segunda vez, en este momento, hablo por mi querida madre, que todavía vive, tiene 99 años de edad. Y hablo de ella por su presión. Ella sufría mucho de la presión, que no se le podía bajar la presión. Y yo atiné tan bonito de ver cómo bajarle la presión, fue con esta planta, que se las muestro aquí, la almendra. Una planta tan sencilla y desperdiciada a la vez, porque no tomamos el poder por ella. Fue con ella cuando a mi madre se le rompió un vaso. Yo le llevo el desayuno y le dejo el desayuno, a lo que vuelvo vuelta a la casa a retirar. Dígame, don José, cuando usted tuvo toda esta experiencia con su madre, cuando usted tuvo todas estas circunstancias, porque yo también pasé el mismo problema con mi suegra, ¿no? A mi suegra también le dio un infarto cerebral, fue un momento muy dramático, ella perdió su memoria y inclusive la llevamos a Cuba. Vivimos todo este drama, el problema del infarto cerebral, por un problema de hipertensión. Y es que muchas veces las personas que tienen problema de hipertensión, se les recomienda tomar medicinas, se les recomienda hacer cosas y ellas no las hacen. Y ese ha sido uno de los dilemas. Dígame, don José, usted cuando se enfrentó al problema de su madre, ¿cómo lo resolvió? Bueno, al encontrarme en el caso de que ella se alza la taza de café, no era el café que tomaba, sino que era la sangre de ella misma, que se le había roto un vaso. Entonces estaba, en vez del café, estaba tomando sangre. Llego yo y le cojo la taza, le digo, mamita, présteme esta taza de café, que no es café el que está tomando, es la sangrecita que se le ha vendido por la nariz. Levántese de aquí, yo la voy a levantar, venga, vamos para la cama. La llevé a la cama, le eché un poquito de agua en la cabeza, la senté allí, le digo, no se me acueste, estése aquí que voy a preparar una agüita para darle y luego llevármela al médico, ver qué caso ha sido el sucedido. Entonces fue eso lo que le di, con eso me la llevé al médico. El médico me da las gracias a la vez y al mismo tiempo se queda sorprendido de ver que mi mamá tenía 99 años de edad y que el caso de ella era que se le había roto un vaso. ¿Y por qué todavía vive? Es porque a mi madre nunca le ha dolido la cabeza. Si a mi madre le hubiese dolido la cabeza en ese momento de la sangre que se derrama, ya no existiera en este mundo. Entonces, pero a mi madre, mi hermana, siempre la mantenía con pastilla para la presión. Yo vi que la pastilla a ella le estaba afectando y le dije, mamá, suspenda la pastilla, no tome más la pastilla. Yo le voy a dar de esta agüita de la almendra y con esto va a vivir unos días más hasta que mi Dios tenga cuenta con usted y usted con él. Hasta hoy mi mamá no toma pastilla para la presión, solo con la almendra. Bueno, usted tuvo una cosa suertuda,
Cuando uno tiene una hemorragia, cuando una persona tiene hipertensión y en ese momento se presenta una hemorragia, si esa hemorragia logra salir por la nariz, estamos al otro lado, porque la sangre se descongestiona, la presión se descongestiona por la nariz. Es decir, que una persona que tiene hemorragia nasal está bendecida si tiene hipertensión. Lo grave es cuando no pasa eso, cuando la hemorragia no se produce y toda la hemorragia no sale por la nariz, sino se queda formando un coágulo dentro del cerebro, y eso es lo grave. Para mi mayor consejo para la población de Tonchihue y el mundo entero es que cojamos con aprecio esta planta. Si usted tiene fiebre, para bajar la fiebre con esta planta, coja 4 pepitas de estas, párela a hervir en 2 tazas de agua por 10 minutos. Luego coja media tacita y se toma. Con esto es suficiente para bajar la fiebre. Esta es la almendra, ¿no? Sí, la almendra. Tiene que ser así verdecita, como está ahora, o madura. Que esté un poco pintona. Ya está pintona, ¿eh? Sí, entonces, para las personas que le aconsejo, que sufren depresión y que están ya, que ni quieren saber de pastillas, pero tienen que tomar la pastilla por la presión, entonces coja cogollitos tiernitos. O sea, este de aquí, ¿no? Sí, Este aquí. Hablamos de cogollito. Este. El retoño que están haciendo. Entonces, el cogollito de la almendra, para hervir una taza de agua y ponga 3 cogollitos de almendra, que en su momento, al echar a la taza hirviendo, larga su color y su potencia. Déjele refrescar y tome para la presión. Yo le conjuro y le compruebo que usted dejará de tomar pastillas. 3 cogollitos. 3 cogollitos de almendra. Y se va a mantener con su presión normal tomando la almendra. Una de las cosas muy importantes para las personas que están manejándose con el problema de la presión es, como les explicaba antes, el ejercicio físico. El ejercicio físico es muy, muy importante. Claro. Si la persona no hace actividad física, la posibilidad seria de que eso se complique es... ¿Y qué sucede con los jóvenes? ¿Qué sucede con las personas de Tonchihue? Yo veo a las chicas de aquí, me llama mucho la atención, porque tienen unos cuerpos muy bonitos, hermosos, y siempre me sorprende que tengan cuerpos tan bonitos y nunca las veo hacer ejercicio. Entonces la gran pregunta es, ¿qué diablos hacen? ¿Cómo es que tienen cuerpos tan bonitos y no hacen ejercicio? Y luego, cuando ya son adultos y tienen hijos, nunca hicieron ejercicio en toda su vida, nunca se acostumbraron a hacer ejercicio de manera regular. Sí, un día corren, un día saltan, un día se van de juego, un día saltan a cuerda, hasta cierta edad. Pero el problema es, la gente no tiene hábitos de ejercicio. Este hecho de no tener hábitos de ejercicio, de no salir todos los días, porque en la actividad física no es importante el agotamiento físico, no es importante el partido de vóley el sábado o el partido de fútbol el domingo. Ese es el paciente que normalmente tiene que morir, el que muere más pronto, el que sale a hacer deporte y a cansarse y a desbaratarse el fin de semana, ¿no? Ese es el que tiene que morir, ese es el que tiene problemas. El ejercicio físico tiene que ser una actividad constante, regular, estable, frecuente, 2 a 3 veces por semana. Entonces es muy importante eso. Y quería presentarles también otra plantita muy importante que es esta, ¿no es cierto? La chaya. La chaya, sí. Usted que le tiene mucha fe a esta plantita, ¿no? Uf, está demasiado feo. Cuéntanos algo de esta. Esta también se puede utilizar para la obesidad, para la presión. Ella también es importante para la presión, para la orina. Limpia demasiado la orina, evitando la próstata. No solamente hace limpieza para la orina, también ella hace su poder como vivir otros días más bien alentado. Tiene mucha potencia en vitamina. Excelente. Tiene muchos minerales. Me contaba usted que esta plantita, miren, uno de los grandes problemas que tienen las personas que tienen hipertensión es que retienen líquidos. Y justamente nosotros tenemos que darles a los pacientes que tienen hipertensión
una pastilla para hacerles orinar. No solamente les bajamos la presión, sino que tenemos que darles una pastilla para hacerles orinar. Y resulta que esta plantita, si usted la hace en infusión, es un diurético, ¿verdad? Lógico. Hace evacuar gran cantidad de líquidos. Entonces, nos sirve muy bien para producir diuresis, para hacer orinar a la gente. Y entonces los hipertensos también tienen, además de que pueden hacer un jugo con esto les quita el apetito, las ganas de estar comiendo todo el tiempo, la ansiedad de comer. Esta plantita, si ustedes le preparan como infusión, en cambio, hace que ustedes evacúen los restos de agua que tiene retenido el cuerpo. Bien, estamos en cosas muy interesantes que también nos ha traído aquí Don José, y es esta planta extraordinaria. Yo pensé que la cascarilla solamente había en las estribaciones de la cordillera, y le tengo mucho amor y mucha fe a esta plantita, la cascarilla, la base de la quinina, la base del tratamiento de malaria, pero además tiene muchos otros compuestos químicos. ¿Puede explicarnos usted de dónde la obtuvo y qué maravilla es esta? Y todavía más es la cascarilla gris, que es la más poderosa de todas. Muy bien. Aquí está, yo en la otra entrevista anterior, yo hablé de la cascarilla, no la tenía presente solo en mi mente. Hoy en esta segunda intervención a este canal, traigo aquí a presentarle, para muchos que no conocen, y si la conocen no sabe su poder curativo, ¿cuál es? Aquí está mi mensaje para las personas que sufren de diabetes, de diabetes que tienen heridas incurables. Sí, aquí está la resolución. ¿Cómo curarse la diabetes? Aquí está el proceso de la planta, que es el árbol, y aquí está, le muestro la cáscara del árbol. Con esta cáscara del árbol, usted tiene herida incurable porque sufre de diabetes, coja la cáscara, tuéstela, muélala, ciérnala en un trapo y con un pedazo del árbol para hervir, con esa agüita lávese la herida, luego que se seque la herida, se va a poner el polvo de la cáscara. Esto va en la herida. Coja un pedacito del árbol, tal como usted me ve aquí, va a curar por dentro y va a curarse por fuera. Porque por dentro también tiene llagas que traducen a no dejar curar la herida que tiene por fuera. Entonces, ¿qué va a hacer? Coja un pedacito de esta cáscara, métase a la boca y mantiene allí en la boca. No bote el palito hasta que no pierda su sabor amargo. Este sabor amargo está haciéndose usted el bien de curarse totalmente del azúcar. Al acostarse, coja la cáscara de este árbol, póngase en la planta del pie un pedacito, en cada planta del pie, póngase una media y con eso se acuesta. Es como que usted ponga una infusión a hervir y se va a tomar una taza. No, dice que le va a perder la visualidad. Sí, es verdad. No se tome una taza, póngase a como le estoy dando la explicación. En la planta del pie un pedacito de esta cáscara fresca y se pone una media y con eso se acuesta hasta el otro día. Y verá. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, bueno, les cuento que además en la cascarilla hay una cosa muy importante. Tenemos esto de la concha de nácar. Voy a hablarle un poquito también de la concha de nácar. Esta es la concha de nácar que antes por ahí me la solicitaban, que querían conseguir para remedios. Sí, aquí está. Yo tenía alguna, pero ahora conservo una. Con esto es para curar. Usted echa el limón con una media pizquita de sal y bicarbonato y le pone a hacer una pomada. Luego se hace limpieza para la peca. Esta, ¿no? Miren ustedes, la famosa concha de nácar, ¿no? ¿Cómo es? Tiene un brillito especial, como plateado, ¿no? Bien, hemos concluido entonces nuevamente un programa con ustedes, mis queridos amigos de Summit Onchihue. Y muy agradecido con Don José, siempre. Muy bien, doctora. Sus conocimientos siempre nos animan, siempre estamos en conversaciones y me fascina oírlo. Además tiene una forma muy persuasiva de comunicarse con la gente y me alegra muchísimo. Yo voy a trabajar con el doctor Ferrer de Muisne
en dar clase a un grupo de mujeres que tiene de siembra de plantas medicinales para enseñarles a hacer pomada de 99 plantas. Qué bueno, vea usted. Para que vean que en Esmeraldas hay una maravillosa cantidad de plantas medicinales con las que pueden hacer cosas maravillosas también. Nos vemos la próxima semana, estaremos hablando nuevamente con ustedes y les recordamos una cosa que sí es importante, que la próxima semana nuestro programa ya no va a salir los días miércoles, sino que recuerden que la próxima semana nuestro programa es el día martes, ¿no? Porque el día miércoles nos toca enfrentarnos con el fútbol y nos quitan todo el auditorio. Nos vemos entonces el próximo martes a esta misma hora y por este mismo canal. Próximo martes, estamos con ustedes. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. ¡Atención, Don Chihue! Sí.